Continuando con el análisis del dominio y del rango de las funciones potencia, es el turno de las funciones potencia cuando el parámetro a es un número impar. Entonces, otra vez, vamos a asignar valores tanto a k, que es la constante de la función, como al parámetro a. En tal virtud, tenemos que, solo para este ejemplo, nuevamente vamos a decir que k va a tener el valor de 1 y que a vamos a asignarle el valor de 3. Perfecto, entonces empecemos. Otra vez nuestra función va a llamarse f. Entonces tengo que f de x es igual. Otra vez ya sabemos cuál es nuestra variable independiente. Así que vamos a escribirla. K, recordemos que va a tener el valor de 1, por lo tanto se sobreentiende su valor y no se lo escribe. Entonces tengo que x, que es la variable independiente, elevada a la tercera potencia, o más conocida como al cubo. Listo, como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a hacer una tabla de valores para ver cómo estaría graficada esta función. Así que en este lado de la tabla de valores vamos a tener x, y para el otro lado de la tabla a f de x, que si recordamos son los valores que van a tomar en el eje de las y. Entonces va a ser igual a y. Podemos de nuevo tomar todos los valores que estaban en el ejemplo anterior, es decir, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, y por último podemos tomar el valor de 2. Entonces empecemos con nuestro análisis. Cuando la x vale 2, ¿qué pasa con f de x? Entonces empezamos. F de menos 2 es igual. El valor de menos 2 vamos a reemplazarlo en la función. Y donde está la letra x. Entonces tenemos que x, que en este caso es al cubo. Pero vamos a reemplazarla por el valor de menos 2. Menos 2 elevado al cubo. ¿Sí? Y recordando un poquito de el álgebra de las potencias, cuando tengo la base negativa con un exponente impar, el resultado es otro número negativo. Y 2 al cubo es 8. Entonces tendría menos 8 como valor para cuando x vale menos 2. A continuación, vamos a evaluar cuando cuando x vale menos 1. Entonces tenemos f de menos 1 va a ser igual, omitiendo ya el paso anterior, podemos decir que menos 1 elevado al cubo es igual. Lo mismo que pasó cuando x vale menos 2, cuando tenemos un número negativo elevado a una función, a una potencia impar, tenemos un número negativo, y 1 elevado al cubo sigue teniendo el valor de 1. En este caso tenemos con el negativo, que es menos 1. Correcto, nuestro siguiente valor es el 0. Entonces tenemos f de 0 va a ser igual a 0 elevado al cubo. Y el 0 elevado a cualquier potencia, recordando, tenemos que sigue valiendo 0. Ahora, cuando f tiene el valor de 1, del mismo modo tenemos 1 elevado al cubo, y esto va a ser igual a 1 elevado al cubo, va a ser 1. El 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo ese valor. Y por último, vamos a evaluar cuando la x toma el valor de 2, conocido como f de 2, va a ser igual a 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo recibe el valor de 8.
Listo, ahora tenemos nuestros valores de x y hemos calculado los valores de y. Entonces, para nuestro siguiente paso vamos a ver en qué punto se ubican estos valores. Entonces tenemos el valor de menos 2 con el de menos 8. Entonces, vamos menos 2 para el eje negativo de las de x2. Menos 1, menos 2. Y como dice menos 8, vamos a tener para abajo. 1, bueno, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Aquí vamos a poner nuestro primer puntito. El siguiente nos dice que es menos 1 para las x, menos 1 para las y. Menos 1 para las x, menos 1 para las y. Aquí más o menos va a estar nuestro segundo punto. El tercero dice que cuando x vale 0, f de x va a valer 0. Es decir, vamos a estacionarnos en el origen de coordenadas. Para el siguiente tenemos que x vale 1 y que y vale 1. Entonces, 1 para las x, 1 para las y. Correcto. Y el último puntito que calculamos, vamos a tener que cuando x vale 2, y o f de x va a valer 8 positivo. Entonces, nos ubicamos en el 2 y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para las y. Y tenemos nuestro rastro de los puntitos. ¿Qué nos queda ahora por hacer? Correcto, nos toca unirlos. Y la figura, la gráfica de esta función, que es f de x es igual a x al cubo, tiene más o menos la siguiente forma. Perfecto, si vemos, viene, tiene un doblez aquí y otra vez se nos va para arriba. Si recordamos lo que vimos en el ejercicio anterior, no es que se quedan los puntos aquí, sino que se abren tanto para la izquierda como para la derecha. Se extienden para el infinito positivo y el infinito negativo. Y con esto ya podemos evaluar el dominio y el rango de esta función. Entonces, el dominio de f. Si vemos, por más que estiremos a la izquierda o a la derecha un valor, siempre va a recaer un valorcito en la figura, tanto por izquierda como por la derecha. Si vemos por la izquierda, va a cortar, por la derecha, va a cortar. ¿Cuál era la conclusión de esto? Que puede tomar cualquier valor, es decir, el dominio van a ser los reales. Aquí va a haber una gran diferencia entre las funciones con el exponente par y el exponente impar, porque el rango o recorrido de nuestra función va a tener otro significado. Entonces, si vemos, corta con el eje y, corta con el eje y así puedo continuar hasta llegar al menos infinito. Por el otro lado, hacia arriba, veamos, corta, 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 y por más que yo siga viendo o igualando otros puntos, va a seguir cortando hacia el infinito positivo. ¿Qué pasaba cuando ocurría esto? Que también eran los reales. Es decir, que el dominio y el rango de la función potencia cuando el exponente o el parámetro a es un número impar, tenemos que el dominio son los reales y el recorrido o el rango también son los reales. A diferencia de cuando era par, el rango cambiaba desde 0 hasta más infinito. Y esta es la diferencia. Ahora, para generalizar, si es que en vez del exponente 3 tenía exponente 5, el dominio y el rango no iba a cambiar. Lo mismo iba a pasar con las funciones cuando tengo un exponente par. Si tengo con 4, con 6, con 8, el rango y el dominio iban a ser el mismo que con cuando evaluamos de x al cuadrado. Ahora bien, podemos divertirnos un poco más cambiando el parámetro k, que en vez de que valga 1,
Podemos darle un valor de 2, un valor de 3, un valor de 4, cualquier constante que queramos darle. Y así podremos seguir probando y viendo cómo va a cambiar el dominio del rango. Y eso sería todo, espero que les haya gustado la explicación y muchas gracias.